Como sabéis, estamos haciendo un ciclo en el libro de Primera de Tesalonicenses, del capítulo 5, de los versículos del 16 al 24. Y antes de nada vamos a presentar la palabra para que el Señor nos bendiga en este día y sea Él el que hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos que tú nos hables, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras emociones y sentimientos, Señor, a nuestro intelecto. Y queremos que tú nos ayudes, Señor, para poder entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñes y que nos hables a todos, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Como sabéis, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24, que dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Y la semana pasada estuvimos hablando de no apaguéis al espíritu. Y hoy nos toca no menosprecéis las profecías. Pero para poder entender correctamente lo que aquí el Espíritu Santo de Dios nos quiere decir, tenemos que ver todo el contexto. Y el contexto es que tenemos que ir para hacia adelante y para atrás, para poder saber por qué dice no menosprecéis las profecías. Entonces, mirando, vemos que a la iglesia de Tesalónica les da como dos prohibiciones que tienen que hacer. Al igual como si en esta mañana, al igual no, y en esta mañana el Espíritu Santo nos dice lo mismo que a la iglesia en Tesalónica: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Pero mirando todo el contexto, no podemos decir que no menospreciemos las profecías sin saber que no tenemos que apagar al espíritu y que al mismo tiempo tenemos que examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios y retener lo bueno. La verdad es que somos una generación en la que desde el siglo XIX ha habido un despertar acerca de los dones del Espíritu Santo. Nosotros somos pentecostales, después incluso están los neopentecostales, que ya esto es una desviación absoluta de lo que tendría que ser el pentecostalismo. Pero para poder entender todo bien, la palabra de Dios es la que nos guía siempre. No es por sentimientos, no es por emociones, no es por lo que vemos o nos han dicho o hemos aprendido o hemos hecho. Es la palabra de Dios siempre la que dirige la conducta de un hijo de Dios. Y podemos apagar al mismo tiempo que yo creo que la iglesia de Tesalónica había a lo mejor visto muchas barbaridades, a lo mejor. Había visto lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y en una iglesia en la que aparentemente tenían todos los dones, era una iglesia en que no se guiaba por el correcto uso de la palabra de Dios. Pablo tiene que salir al encuentro de la iglesia de Tesalónica para enseñar cómo se utilizan los dones del Espíritu Santo, porque no se pueden utilizar porque sí, y tiene que meter un orden absoluto en la iglesia, porque el Hijo de Dios no puede vivir como quiere, tiene que vivir como Dios quiere. Y la verdad es que yo creo que los hijos de Dios, aún así, aunque hayamos visto cosas que tal vez nos hayan sorprendido, que hayan marcado nuestra manera de pensar, que nos hayan parado un poco, refrenado a la hora de pedir el bautismo del Espíritu Santo, a la hora de ejercitar los dones del Espíritu, hay que seguir pidiendo: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo.
Hay que seguir pidiendo, Señor, dame los dones que en tu palabra están. Pero no es... Quiero hacer dos matizaciones. El bautismo del Espíritu Santo es para beneficio nuestro. Porque el hablar en otras lenguas nos hace interceder y pedir cosas que nosotros mismos ni sabemos que tenemos que pedir delante de Dios. Y los dones son para el funcionamiento de la Iglesia de Cristo. Entonces, estamos muy necesitados de los dones del Espíritu Santo. Estamos necesitados de palabra de ciencia, de discernimiento de espíritu, de milagros, de sanidades. Claro, hemos visto tantas barbaridades. Pero fíjate que yo creo que en esta serie que estamos mirando, si perdemos de vista eso, dejamos de ser felices. Porque ¿cómo empieza esta serie que estamos tratando? Estad siempre alegres, estad siempre gozosos. No podemos perder la alegría de Dios. La Iglesia, no sé, hace 30 años atrás, estaba calculando mi edad más o menos, 30 años atrás, los rostros de los creyentes, un domingo, un día entre semana, eran con una sonrisa en la boca. Pocos de vosotros entréis con una sonrisa en la boca. ¿O no es verdad? Es verdad. Semana tras semana, domingo venían con una sonrisa en la boca. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenían problemas? Claro que tenían problemas. ¿Que no tenían dificultades? Claro que tenían dificultades. ¿Que no se le moría gente querida? Claro que se le moría gente querida. Pero estaban así, estaban ahí. ¿Y nosotros qué nos ha pasado? Tal vez hemos perdido la alegría de ser hijos de Dios, hemos dejado de orar, y cuando un hijo de Dios deja de orar, pierde comunión con Dios. Somos desagradecidos porque solamente solemos protestar ante la presencia de Dios. Y Señor, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo me pregunto, ¿somos nosotros el ombligo del mundo? ¿Es Dios nuestro genio de la lámpara que frotamos y nos tiene que conceder? O cuando nos metemos en un marrón, o sea, en un problema, que no lo hemos buscado, porque más de uno nos buscamos más de un problema. Después vamos, Señor, sácame por favor, que no lo volveré a hacer. ¿No os ha pasado? A mí sí. Y aún así, fijaos que la gracia de Dios a veces nos saca. A veces nos saca. Otra vez el Señor dice, no, tienes que aprender. Tú te has metido en esto, pues tú solo vas a salir. Dios hace lo que quiere y como quiere. No apaguéis al Espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinarlo todo. Retener lo bueno. La verdad es que no, creo que no podemos rechazar el hacer el orden correcto o utilizar el orden correcto de la aplicación de los dones según la palabra de Dios nos enseña. Reprimir, rechazar el uso correcto y ordenado de los dones del Espíritu Santo, en este caso de la profecía, es decir, yo no creo en lo que la palabra de Dios dice. Es decir, si yo digo que las profecías no son para hoy, a ver, quiero matizar una cosa, hermanos. Hay un orden profético que está cerrado. Ese orden profético es los profetas que Dios ha levantado para cerrar la Escritura y que no haya nada más. Y se acabó con Juan, trayéndonos el libro de la Revelación o el Apocalipsis. Y después, la profecía de la cual aquí nos habla es una profecía o palabra directa muy determinada que lo veremos más adelante. No sé si me estáis entendiendo, porque a veces esto es un poco complicado. ¿Y sabes una cosa? Yo no creo en lo que veo en otras iglesias, yo no creo en lo que veo en YouTube, yo no creo en lo que un pastor me pueda decir, yo no creo en un hermano que tenga una revelación y me diga cómo tengo que obrar o que hacer las cosas. ¿Sabéis en lo que yo creo? Lo que dice la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios no me muevo. Porque también me avisa que si me viene otro, o como un ángel del cielo anunciando otro evangelio y otras cosas, que me vaya corriendo
que ese viene del diablo. Así de claro. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11. Repito, por si queréis buscarlo, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11. Aquí Pablo está enseñando parte del uso correcto de los dones en la iglesia. 1 Corintios 12, versículos del 1 al 11. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Amén. Esto es lo que tenemos que anhelar, pero no para hacer uso cuando nosotros queramos, sino para estar a la disposición de Dios cuando quiera hacer uso de nuestra vida para bendecir a la iglesia. ¿Entendemos este concepto? ¿Sí? ¿Amén? Es decir, tenemos que hacer bien las cosas. Y para ello, como siempre digo, tú y yo necesitamos leer la Biblia para conocer lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Enseñarnos, dictarnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos, cuáles son las cosas correctas, incorrectas. Y si yo desde aquí os dijera, yo qué sé, cualquier cosa, si no es conforme a la palabra de Dios, no me tienes que hacer caso. Es carne. Pero si yo lo que hablo es conforme a la palabra de Dios, sí hay que hacer caso. Porque la palabra de Dios es la que dirige nuestra vida. La verdad es que me gustaría leer un texto que está en el libro de Jacobo, que es el hermano de Jesús, o Santiago, perdonad, que muchas veces nosotros nos guiamos por nuestros impulsos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por lo que nos gusta, pero no hacemos caso a la palabra de Dios. ¿Por qué no hacemos caso? Porque a nuestra carne a veces le gusta más hacer otras cosas. Entonces yo me pregunto, si Santiago, capítulo 4, versículo 17, nos dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Estoy utilizando la traducción lenguaje actual, que es mucho más comprensible y es un gancho de derecha, ¿vale? Si ustedes saben hacer lo bueno, si tú y yo sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya estamos pecando. Es fuerte lo que nos dice, o no nos importa pecar. Nos debería importar pecar. Porque, hermanos, si no nos importa pecar, significa o que estamos muy lejos de Dios o que no hemos nacido de nuevo. Si a ti no te importa pecar y vienes domingo tras domingo, te invito a que vengas a Jesucristo, que le pidas perdón por tus pecados y que le pidas que Él entre en tu vida como tu Dios, tu Rey y Señor. Y si tú eres un hijo de Dios, que no te importa pecar, que mientes, que hablas mal, que trabajas lo justito y si puedes hasta se engañas a otro, quiero decirte, si crees que eres un hijo de Dios de verdad, que te pongas a cuentas con Dios. Porque un hijo de Dios no hace nada de eso. Un hijo de Dios ama la justicia, ama la verdad, ama a Dios de la justicia, ama a Dios de la verdad. Y se comporta como Dios quiere que un hijo de Dios se comporta. ¿Tenemos que vivir así?
en integridad. Ahora, para el uso correcto de los dones o de la profecía, que es lo que estamos hablando hoy, creo que hay que puntualizar, para no entrar en el desorden de muchas otras congregaciones. Y una de esas congregaciones que podemos ver es la Iglesia de Corinto. Como he empezado diciendo, el don de profecía que encontramos en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento se cierra con la última de las profecías o revelaciones que Dios da a Juan. Pero encontramos que Dios sigue hablando por medio de la profecía, que tiene un matiz distinto. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe. O sea, vemos que está vigente el don de profecía. Entonces, hay que hacer un uso correcto de él. No ha cesado la profecía, no han cesado los dones del Espíritu Santo. Es útil, son vigentes y son necesarios para que la Iglesia de Cristo, que somos tú y yo, funcionemos correctamente. Ahora bien, llegados a este punto, el mal uso de la profecía o de la interpretación de lenguas o de la palabra directa, ¿entendéis estos términos? ¿Sí? ¿Todos entendéis? ¿Sí? Si decís que si no levanten la mano no os puedo explicar, vamos, que no todos nacemos sabiendo, ¿sabéis? Entonces a veces, incluso yo a veces sigo aprendiendo lo que la palabra de Dios dice, pero bueno, ya sea lo que hemos dicho, profecía en un modo de palabra directa, profecía a través de lenguas, interpretación, tenemos que saber bien cómo estas cosas hacerlas. La verdad que hay muchos sitios en donde se vive lo que es el ministerio profético y viven profetizando más que aprendiendo lo que la palabra de Dios dice. Cuando esto ocurre, se deja de amar la palabra, se deja de vivir la palabra y se deja de experimentar la palabra. Porque la palabra se sustituye por el Señor, así me dice que te diga. Y la verdad es que si no experimentamos y vivimos la palabra de Dios y aprendemos la palabra de Dios, estés en la congregación que estés, te van a tener muy bien agarradito. Y te dicen cosas como: proclamo bendición sobre tu vida. Alguien se lo ha dicho: proclamo bendición sobre tu vida. Va a ser maravillosa, va a ser fuerte. Y si traes una ofrenda, ya es que las bendiciones de Dios te van a llover. Si te vas de esta iglesia, hermano, hermana, vas a dejar de estar bajo mi cobertura espiritual. Y no sabes lo que te va a pasar. Todo te va a ir mal, vas a tener una vida desgraciada y tu familia va a sufrir mucho, hermano. Si dejas de estar bajo mi cobertura. Significado de cobertura: acción de cubrir o proteger algo. Eso es la cobertura. Y además la verdadera cobertura de todo creyente no es el pastor, aunque en cierta manera los creyentes están bajo los ministerios, bajo un pastor, ancianos, etc. Pero la verdadera cobertura es Jesucristo. Es Jesús. Lo demás, hermanos, lo califico yo como basura y chantaje emocional. Carne manipulando y haciendo daño a la iglesia del Señor, diciendo cosas para que tengas temor, las cuales nunca se van a cumplir. Si estuviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, la orden sería de si hubiese una persona así que profetizara de esta manera, o un pastor así, y que no se cumpliese ninguna de las profecías o de las cosas que nos ha dicho, tendríamos que sacarlo fuera, coger piedras todos y apedrearlo hasta que muriera, para que no hiciera daño a la congregación. Ahora vosotros pensáis: ¿pero qué está diciendo? ¿El pecado es pecado? Es pecado. Lo que hacen tales personas es pecado. Manipulan, hacen daño a las personas. ¿O creéis que no hacen daño a las personas? Yo he visto, y un vídeo de YouTube
que me escandalizó. Voy a puntualizar, una pastora. La Biblia no dice que haya un ministerio de pastora, dice que está el ministerio del pastor y la mujer del pastor, y que hace un llamado de sanidad. Hermano, ven aquí, el Señor te va a bendecir, pero antes vamos a pasar la ofrenda. Y recuerdo es que me dolió tanto, porque un hombre anciano se acercó al púlpito. El púlpito estaba lleno de personas y con un montón de dinero. Hermano, ¿quieres que oremos por ti? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuál es tu problema? Bueno, es que tengo unos achaques y tal. Estoy resumiendo para no estar aquí media hora. Y dice, ¿y hermanito, has traído tu ofrenda? Dice, es que no tengo dinero. Dice, pues vete y cuando tengas, vienes y oraremos por ti. ¿Ahora pensáis que Dios sigue siendo duro? Ezequiel, capítulo 22, versículo 28. Utilizo la Nueva Versión Internacional. Estoy utilizando varias versiones porque me gusta mucho ver la variedad. Incluso a veces, antes he utilizado mucho la versión francesa, porque incluso la Biblia inglesa, porque las cosas, siendo lo mismo, se entienden mucho mejor. Tal vez la Biblia inglesa va dirigida al carácter inglés, la Biblia francesa al carácter francés y nuestra española va dirigida a nuestro carácter, pero dice lo mismo. Pero se plantea de otras formas que lo entendemos mucho mejor. Ya os digo, utilizo la NVI, Nueva Versión Internacional, dice: los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor Omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5, utilizo traducción lenguaje actual. Si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión o les anuncia que algo milagroso está por suceder, y el milagro, fijaos lo que está diciendo, prestar atención. Voy a empezar porque esto sí que es potente. Si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión o les anuncia que algo milagroso está por suceder y el milagro realmente sucede, tengan cuidado. Es decir, escucha, aunque haya sido un milagro, analiza todo y retén lo bueno. Y cuidado siempre. Si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos, no le hagan caso. En realidad, Dios quiere ponerlos a prueba y ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. Ustedes deben adorar únicamente a su Dios y solo a Él deben obedecer y serles fieles. En cuanto a ese falso profeta, deberán condenarlo a muerte, pues intentó hacer que desobedecieran a Dios. Así eliminarán el mal que hay entre ustedes. Fue nuestro Dios quien nos liberó cuando ustedes eran esclavos en Egipto, así que solo a Él deben obedecerlo. Y fue nuestro Dios quien nos liberó del Egipto en el que tú y yo estábamos para experimentar la gracia y la vida en Cristo Jesús, no para estar sometidos sobre hombres que no utilizan correctamente la palabra de Dios. Quien nos ha librado de la muerte y de la condenación eterna sigue siendo Jesús. Y a Él seguimos por fe, no por emociones, no por sentimientos, solo por fe. Por la fe que Él ha hecho que tú y yo resucitáramos a una nueva vida, a una nueva dimensión. Ilustro con un ejemplo también. Creo que alguna vez lo he dicho. En nuestra iglesia en Santa Perpetua había una hermana que se marchó a Colombia, después vino, encontró trabajo en Barcelona, empezó a venir y nosotros le dijimos, mira, lo más normal, si es que estás viviendo ahora en Barcelona, que tienes el trabajo en Barcelona, que te congregues en una iglesia en Barcelona. Eso es lo normal y eso es lo lógico, que todo pastor yo creo que debería decir. No quédate aquí al esfuerzo de venir. Arrepentido estoy, o creo que estamos arrepentidos de no habérselo dicho, porque fue una iglesia de esas proféticas, en la que en vez de haber
predicación de la palabra, más bien lo que hay es contar historias y contar anécdotas, que me parecen muy bien, contar historias, contar anécdotas, pero tiene que haber profundidad bíblica, conocimiento bíblico, si no, eso no sirve para nada, en la que hay buena alabanza y después no hay tiempo ni para adorar personalmente a Dios, sino que el Señor me dice, el Señor me dice, el Señor te dice. Y la verdad es que vino a hablar con mi mujer y vino muy preocupada porque ella no sé, estuvo un tiempo y como que no le gustaban mucho las formas, ¿no? Y se quiso ir y el pastor, la pastora de allí le dijeron, si te vas y dejas de estar bajo nuestra cobertura, te va a venir mal. Pero no tan solo a ti, sino sobre tu familia. Y algo grave te puede suceder. Vino Santa Perpetua, habló con mi mujer cogió la palabra de Dios, empezó a demostrarle lo que la palabra de Dios dice acerca de los falsos profetas, de los lobos disfrazados de oveja, de para qué sirve una profecía, una interpretación de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Llorando, se despidió de nosotros, porque tenía miedo a irse. Fijaos hasta dónde llega la manipulación muchas veces de los que se dicen ser hijos de Dios. Que tú no te puedas marchar de tu iglesia a lo mejor porque, no sé, a ver, uno no se suele marchar de la iglesia, porque la iglesia es como una familia en la que muchas veces nos enfadamos unos con otros, pero las cosas hay que arreglarlas, siempre. Tú te puedes enfadar conmigo, yo me puedo enfadar contigo, pero no podemos dejar de hablarnos, no podemos dejar de convivir, porque el Señor nos muestra que el hacer eso es incumplir el amor soberano. Y nosotros tenemos que ser un testigo del amor soberano de Cristo Jesús sobre el mundo y sobre su iglesia. Ahí sigue, ahí sigue. ¿No os parece increíble? ¿Sabes qué es esto? Vuelvo a repetir. Es basura, jugar con los sentimientos y emociones y chantaje emocional. La palabra de Dios nunca te va a chantajear. Nunca te va a tratar de someter. La palabra de Dios es tan clara que te va a decir, tú estás en pecado y punto, arrepiéntete. No te va a decir, si no lo haces te va a caer un rayo. No, arrepiéntete. Y si no te arrepientes, tú sabes las consecuencias. Porque a lo mejor no eres un hijo de Dios y tendrás que llegar al punto de que te arrepientas y reconozcas a Dios en tu vida. Y si eres un hijo de Dios, tarde o temprano, el Espíritu Santo te hará volver en sí. Ver que eres un pecador y que necesitas siguiendo amando a Jesús. ¿Qué pasa si menospreciamos los dones del Espíritu y las profecías hoy en día? Pues que tal vez estamos fuera del orden de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Podemos rechazarlo por miedo, porque sea carne, porque no sean las cosas del Espíritu. Pero hermanos, tenemos que creer lo que la palabra dice y aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. Mira, tanto lo que es una palabra directa, por un hermano se levante y dice, el Señor así dice, o lo que sea una alabanza, que alguien hable en lenguas y después otro interprete. Tanto una cosa como esas, ambas no pueden predecir el futuro, no pueden decir con quién me voy a casar, no puede decir que tengo que comprar, vender o regalar algo. No puede predecir, a no ser que sea algo de parte de Dios, que si tú estás enfermo vas a sanar, que si eres estéril el Señor te va a dar un montón de hijos. Quiero decir una cosa, Dios puede hacerlo, pero la interpretación de lenguas o la palabra directa no es para eso. No es para eso. Y a veces escuchamos o oímos, incluso hasta nosotros decimos, yo decreto, yo proclamo, yo confieso en el nombre de Jesús que todo me va a ir bien. Pues hermanos, mira, yo proclamo, yo decreto, yo profetizo que cuando salga me voy a encontrar 6.000 euros.
por hacerlo. Y yo me pregunto, ¿qué somos? ¿Un mercado de trapicheo con las cosas de Dios? ¿Utilizamos el nombre del Señor para manipular? Hermanos, el único que decreta es Dios. El único que decreta es Dios. El único que proclama es Dios. Ni tú ni yo somos nadie para proclamar, decretar o confesar. Confesar sí, mis pecados. Confesar mis pecados. Señor, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Me sabe muy mal decir esto, pero la verdad es que hacemos tanto daño mal utilizando a veces los dones del Espíritu Santo. Os cuento dos casos. Estuve en una reunión de pastores hace muchos años, en que había uno de los pastores que estaba enfermo de cáncer. Y en esas reuniones se profetizaba que Dios lo iba a sanar, que lo iba a utilizar grandemente, que iba a tener un ministerio próspero y largo. Que se levantara, que la sanidad venía de Dios. Murió. ¿Qué habría que hacer a esos pastores? Pues tal vez pedir perdón a la familia. Decir, nos hemos equivocado. Ha sido buenas intenciones. Perdónanos. Conozco también el caso de una chica, una jovencita, 11 años, 12, exactamente no me acuerdo, enferma de leucemia. En su iglesia proclamaban sanidad divina, que no se preocuparan los padres, que el Señor le iba a sanar. Al cabo de un tiempo fallecía. Los padres van a pedir explicaciones al pastor de la iglesia. Y lo que hace el pastor es espiritualizar las cosas. No, esto nos ha dicho que iba a sanar de una forma física, sino que cuando esté en el cielo estará totalmente sano. ¿Por qué no somos genuinos? ¿Por qué no decimos, pues me he equivocado? Me he equivocado. Perdonadme, me he equivocado. Ha sido tal vez mis emociones o mis sentimientos. Me he equivocado. Y os pido de verdad perdón. Y hermanos, con esto lo que me quiero tratar es que tenemos que tener tanto cuidado con los dones del Espíritu Santo, que tenemos que tener tanto cuidado con la profecía, con la interpretación de lengua. Primera de Corintios 14, 1 al 4 nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y hermanos, yo creo lo que dice la Biblia, y tú también tendrías que creer lo que dice la Biblia. Y sigue: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Veis? El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, es decir, el que trae una palabra directa de parte de Dios, o el que interpreta unas lenguas, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, significado de lo que es la profecía en nuestros tiempos de hoy. ¿Para qué sirve? Para edificación, para exhortación. Esto no es corregir, esto es animar, y para consolación. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Amén. Amén, hermanos, amén. Ahora ya sabemos que cuando un hermano nuestro en la iglesia, si tiene el don de interpretación de lenguas, o nos da una palabra directa de parte del Señor, son tres cosas para las cuales tiene que hablar, si no, mejor que se calle. Perdonar, edificación, exhortación y consolación. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y de aquí yo no me muevo, ni os tenéis que mover ninguno, porque es estas tres cosas las que definen la palabra de Dios. Ahora, llegados a esto, tenemos que, aún así, mirando el contexto, nos dice, examinadlo todo,
retened lo bueno. Aunque Pablo también en Corintios nos dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Fijaos, nos da un orden de cómo en un culto puede haber profecías o interpretación de lenguas. No más de 3. Y todo sea analizado y juzgado. Y la verdad es que la Biblia es tan correcta. Examinarlo todo, juzgarlo todo. Y si hay algo bueno, quédatelo. No te creas lo que oyes, analízalo a través de las Escrituras. Si alguien viniera a esta congregación a darte una palabra profética, sueño, revelación, ten cuidado. Lo más normal es que nos lo contaras a los pastores, a Raquel y a mí, porque hay muchos lobos disfrazados de ovejas, que lo único que vienen es para hacer daño a la congregación. Mirad, en esta congregación, al principio de venir yo, recuerdo que vino un hombre que quería hablar a la congregación porque tenía un mensaje de parte de Dios para los últimos tiempos. Me metí en el cuartito con él y digo, bueno, ¿de qué iglesia vienes? Dice, no tengo iglesia, mi iglesia es universal, son todas. Digo, bueno, vale. ¿Y bajo qué cobertura estás? ¿Estarás bajo, no sé, aunque es raro lo que dice, ¿estás bajo un pastor o denominación o algo? No, yo no creo en los pastores. Digo, muy bien. Entonces le digo, bueno, ¿y lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice? Primero, que someteos a vuestros pastores, que tienes que tener un pastor y estar sometido a tu pastor. Segundo, que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Sí, ¿dónde dice eso? Pues mira, aquí lo dice. Le dije, mira, yo no te puedo dejar hacer eso porque no te conozco, ni sé lo que vas a decir, ni quiero saberlo. Te aconsejo que acudas a una iglesia, que te reúnas ahí, y si de verdad Dios te ha dicho algo, que lo hables con el pastor con el cual te vas a reunir. Y muchas gracias, pero aquí eres bienvenido a la reunión, pero no vas a hablar ni decir nada. Ni se quedó, se fue. Pero es que tenemos que tener tanto cuidado, hermanos, tanto cuidado. Creo que estamos en un tiempo peligroso en el que siguen habiendo personas que intentan desvirtuar la palabra de Dios. Estamos en ese tiempo en que nos tenemos que acercar a Dios, hermanos, de pedirle que nos hable, de pedirle que nos ayude a tener los dones del Espíritu Santo. Mira, voy a acabar, aunque me faltan algunas cosas, con unas palabras que creo que son muy interesantes y muy edificantes. La dijo el pastor Miguel Núñez y me impactó. Las volveré a repetir más adelante, pero quiero que las escuchéis. Dice que nosotros decimos, o a veces predicamos, o a veces hablamos palabras sin significado. Que en nuestras iglesias hay movimiento, mucho movimiento, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Que a veces hay aparente pasión dentro de nosotros, pero no está el corazón puesto en ello. ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Que hay aplausos sin gozo verdadero. Que hay danzas en medio de la iglesia sin reverencia. Instrumentos afinados con corazones desafinados. Un sermón, pero no un mensaje de parte de Dios. Y hermanos, yo quiero todo esto, no todo lo malo, quiero todo lo contrario. ¿Me entendéis? Quiero palabras con significado. Si nos movemos con el conocimiento divino de Dios, pasión con corazón, aplausos con gozo, levantar las manos no porque otros las levantan, sino porque las levanto para adorar y bendecir el nombre de Dios, aplausos llenos de gozo en el Señor, danzar
pues no me veo yo danzando, pero bueno. Y sobre todo instrumentos afinados con corazones afinados. Porque la música puede ser muy buena, la alabanza puede ser preciosa, pero si los que cantan o los que tocan, al igual que el que predica, no está en la presencia de Dios, no busca de Dios, es como metal que resuena y no trae nada más. Y la verdad es que no quiero dar un sermón, quiero traer un mensaje de parte de Dios. Y este es el mensaje de parte de Dios. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Busquemos los dones del Espíritu Santo y vivamos una vida consagrada a Él. Que el Señor nos bendiga.